Gracias David, gracias a ustedes por llegar esta noche. Vamos a tratar de concentrarnos en un análisis lo más académico posible acerca de los vericuetos lingüísticos que tiene la judiofobia, por reformular el título. Y lo importante del lenguaje en estos casos es que sabemos que las palabras son una especie de metáforas acumuladas, van cambiando de significado generación tras generación. Por supuesto, no todas ellas, pero muchas son receptoras de significados distintos en medida que pasa el tiempo, porque se las va cargando de una semántica que generan las épocas. Es decir, hace unos 10 años la palabra tsunami no era tan utilizada, es decir, solamente por los expertos en el tema. A partir del gran tsunami que se dio en el 2004, ya se popularizó, pero lo importante a los efectos de nuestro encuentro es que a partir de ese momento comenzó a usarse también metafóricamente y se hablaba de un tsunami de solidaridad en tal lugar y un tsunami de amor que tiene que llegar a algún lado y un tsunami de lo que fuere. Y esto es lo que le va cambiando lentamente el contenido de la palabra y hace que a lo largo de las generaciones no sabemos qué aplicación va a tener tsunami, además de maremoto en las próximas décadas, pero seguramente va a poder ser un superlativo de otras cosas. Claro que una palabra como tractor no recibe tantos cambios semánticos, no tiene una acumulación del mismo tipo de metáforas, como decía, no son imágenes mentales muy complicadas las que despierta, pero sí la palabra judío, que estaría en el otro extremo de aquellos términos que van sufriendo una recarga generacional semántica, porque es difícil encontrar demasiadas palabras que tengan una carga emocional tan grande como el término judío. Depende de en qué contexto sea utilizado, en qué tono es utilizado. Puede usarse para elogiar y para insultar y para cerrar un diálogo y para insinuar, sobre todo, para sugerir algo. Todo esto es lo que me gustaría lentamente analizar con ustedes, porque una palabra que ha sido motivo allí en la Edad Media de lo que se llamaba el juramentum iuderum, un juramento que tenían que cumplir en los pleitos con no judíos, los judíos, a partir de que lo decidiera así Constantino VII en el año 950, todo judío que entraba a un pleito con un judío tenía que pronunciar un juramento adicional en el que aludía a su prosapia, que había rechazado al Mesías y que por lo tanto era incorregible básicamente este señor, y a veces con adiciones que hacían más humillante la ceremonia. Esto existió hasta el siglo XVIII, creas o no, este tipo de juramentos. Hay algunos que son realmente muy hirientes en su formulación. Terminaron allá cuando, en 1846, cuando Alphonse Crémier hizo una campaña para que no se pidiera de los judíos utilizar ese tipo de juramentos, pero lo fundamental es que cómo no va a cargarse de asociaciones de todo tipo un término que venía acompañando a ceremonias para discriminar a la persona en otra categoría, aún en lo que debía ser ciego frente a todas las categorías como era la justicia. Ustedes saben que la novela Oliver Twist de Charles Dickens tiene fama de ser bastante judiofóbica. En rigor lo es, pero con una salvedad. Es una novela judiofóbica porque una de las maneras de juzgar cuando una obra de arte escrita es judiofóbica o no es revisar inmediatamente si el principal malvado de la novela es judío y el único judío de la novela es un malvado. Las chances de que se trate de una intención deliberadamente judeofóbica del autor son muy grandes. Pero con esto uno tiene que ser bastante cuidadoso porque podría darse el caso en donde el único malo de la película sea judío, el único judío de la película sea malo e igualmente no haya una judiofobia visible.
Cuando no cabe ninguna duda es cuando el autor se permite hacer un puente entre esa maldad y la judeidad. Es decir, no solamente el único malo es judío y el único judío es malo, sino que el único judío es malo porque es judío. Ahí no cabe duda. En Oliver Twist no hay nada que nos haga saber que Fagin, el protagonista, el malo de la película, sea judío. Absolutamente nada nos cuentan de su judeidad, salvo un detalle nada menor, y es que se repite la palabra the Jew, el judío, permanentemente. Entonces, acompañándolo para hacer saber que es el judío el malvado, hay o una deliberación judeofóbica de parte de Dickens, o como él lo explicó después, no había tal cosa, yo los quiero mucho, me salió así, intentó corregir ediciones posteriores, es una historia de por sí, la de cómo fue cambiando en la novela, que tal vez lo traiga, me detenga un poco más mañana, pero lo traigo ahora como primer importante ejemplo de que la palabra judío venía tan cargada para él, que era suficiente decirla solamente en la novela para ya aludir a todo tipo de consideraciones de miseria moral que el lector iba a entender sin que se agregara nada más que ese término. No hacía falta que se aclararan circunstancias específicas de la judeidad del protagonista. Hoy le ha pasado lo mismo a la palabra israelí. Los judeófobos se han encargado de empujar esa semántica negativa de lo judío a lo israelí, y voy a tratar de darles algunos ejemplos a lo largo de mi exposición, pero empiezo con uno muy reciente, hace días. Un político norteamericano, un político inglés, George Galloway, intendente de Bradford, declaró públicamente que su ciudad quedaba libre de israelíes. Que no los queremos más, ni a sus académicos, ni a sus comerciantes, ni siquiera como turistas. No hace falta ser muy paranoico para asociar inmediatamente esto con una ciudad Judenrein, libre de judías que estaban proclamadas en el Tercer Reich abiertamente. Este señor no dice que no quiere, vamos a plantearlo así, de ningún país en el mundo se le ocurriría hacer una ciudad libre de sus ciudadanos, sin distinción. No hay algunos buenos y algunos malos. No se castiga con la prohibición de entrar a la ciudad a un crimen deliberado. No es que no pueden entrar asesinos a la ciudad. No es que no pueden entrar traficantes de blancas. No pueden entrar israelíes. No importa quiénes sean, no importa si están a favor o en contra de Israel, que piensen, que digan, que hagan. Que esto es un acto judiofóbico de la peor calaña, insisto, es muy difícil no concluir. Y sin embargo, él seguirá insistiendo que él contra los judíos no tiene nada. Hace una ciudad libre de israelíes y no de judíos. Lo que ha hecho es un traslado de esta semántica negativa a lo israelí. Y este traslado en las palabras se ha hecho con un sinfín de mitos judiofóbicos que vinieron alimentando, o mejor, envenenando el corazón de Occidente durante siglos, y diría especialmente el corazón de Europa. Y para hablar de estos mitos y de cómo el vocabulario lo fue recogiendo, cabe hacer una introducción, por lo menos, a de dónde viene esta hostilidad. Es decir, no vamos a entrar en las escuelas acerca de cuándo comienza la judeofobia, eso lo dejamos para otro momento, y seguramente en alguno de nuestros seminarios lo hemos planteado. Si bien nunca hicimos un seminario que se llame específicamente la judeofobia, pero en los seminarios que tienen que ver con historia del pueblo judío incorporábamos algo de eso. Pero voy a resumírselos para aquellos que prefieran no leer el libro La judeofobia, es decir, voy en contra de mis intereses. Y el resumen sería así: en cualquier sociedad es necesario volcar las frustraciones, los miedos, las agresiones, los odios de la población, y es mucho mejor encontrar un chivo emisario en el cual volcarlos, alguien que concretice el mal, porque el mal es mucho más
tolerable si yo lo puedo identificar y digo, ahí está concentrado ahí. Es algo que me permite descargar muchas facetas negativas de mi propia personalidad y en términos sociales muchas frustraciones y medios de la sociedad, como decía. La pregunta de por qué se descargaron en el judío tiene muchas respuestas, pero vamos a tratar de resumirlas. Primero, porque el judío estaba disperso y por lo tanto se lo podía encontrar en muchos lugares. Toda la gente podía contarle uno al otro que había visto judíos, que sabía de su existencia. En segundo lugar, eran pocos donde estaban y por lo tanto tenían pocas posibilidades de defenderse y siendo pocos era más fácil acusarlos que si hubieran sido una población parecida en su cantidad a las poblaciones que los albergaban. En tercer lugar, eran muy vulnerables porque no podían defenderse no solo porque eran pocos, sino también porque no tenían armas a su disposición para hacerlo. Y en cuarto lugar, y esta es la fundamental, porque hasta ahora todas estas características que hicieron que la hostilidad se volcara contra los judíos y creara este odio tan peculiar, este odio de grupo, a mi juicio, único, sin parangón, que es la judeofobia. Las que ya mencioné podrían aplicarse, las características que ya mencioné, podrían aplicarse contra otros grupos también. Pero contra el judío hay un plus adicional que no tiene el resto de los grupos. Y es que no importa cuán débil, perseguido, golpeado, herido o vulnerable esté el judío, siempre se puede inventar que es muy poderoso. Como el judío ya tiene este mito sobre sí, de que o es tan poderoso que ha podido hasta matar a Dios, o es tan poderoso porque tiene el control de distintas facetas de la sociedad. Todo esto, por supuesto, es mitológico, pero por ser mitológico no deja de generar acciones, porque la acción está basada en lo que la gente siente en ese momento. Entonces, la descarga del odio casi no genera culpas, complejos de culpa. Porque una cosa es oponerse a una población marginal de una sociedad y descargar sobre ella todas las frustraciones, digamos, para darles un ejemplo, los indígenas, pero en algún momento va a surgir el prurito moral, la construcción moral, de decir, pero esta gente encima que está marginada en la sociedad, también vamos a golpearlas. En cambio, con el judío esta construcción moral no aparece, porque podía vivir en un shtetl pobre, dedicado al trabajo permanente, y venía el terrateniente o el aristócrata ruso a golpearlo, que era infinitamente más poderoso que la víctima, pero impedía el victimario que se crearan complejos de culpa sobre él por medio de presentar al judío como el que lo dominaba todo. Él golpeaba a un pobre aldeano judío que no tenía nada, pero creía que estaba golpeando a la banca Rothschild y así lo presentaba. Esta característica se da solo en los judíos. Y entonces esa agresión de grupo es una agresión que no tiene ningún escrúpulo, no tiene limitaciones morales. Él sabe que todo lo puede hacer porque en rigor está oponiéndose a un ente maligno y poderoso, así lo dibuja, y ese dibujo no le es tan fácil hacer con respecto a otras minorías. Planteado en un resumen, ¿por qué la judeofobia es tan eficaz como odio de grupo? Hagamos una vuelta más de tuerca y digamos, lo que confunde en general acerca de la judeofobia es que es presentada, aún por bien intencionados en el caso, como un fenómeno de discriminación. Es decir, como no debe haber discriminación ni contra los discapacitados, ni contra las mujeres, ni contra los que piensen distinto, ni contra los que tengan otras tendencias sexuales, ni contra ninguna minoría, tampoco tiene que discriminarse a los judíos. El problema es que la judeofobia no tiene nada que ver con la discriminación. Hay una pequeña faceta de la judeofobia que superpone con la discriminación. Es cierto, debe haber algún club en algún lugar donde no permiten la entrada de judíos, pero la gran mayoría de los judíos ni lo saben, ni se interesan por esto. Este fenómeno ya ha pasado a la historia totalmente, no es lo que preocupa a los judíos. La judeofobia no es discriminadora, es demonizadora, y ahí está su característica. No viene a separar al judío de los demás, viene a presentar al judío como un ente demoníaco,
sin usar la palabra demoníaco. Eso es medieval, pero hoy en día lo utilizan de otra manera que vamos a ver. Como fenómeno demonizador, también es único o casi único. Es decir, cuando alguien se opone a los negros, en general no los presenta como la raíz del mal. Dibuja algunas características de los negros que son mentira, expone prejuicios acerca de una población discriminada que no responden a la realidad o que son generalizaciones absurdas, pero no pasa de una cierta línea que lo llevaría a que el otro no es malo, sino el mal encarnado. Una línea que se pasa permanentemente con respecto a los judíos. Y eso hace, y aquí entramos en el tema del discurso, que el discurso acerca de los judíos, cuando empieza a ser hostil, se despeña con una velocidad que nos deja azorados hacia lo demencial. No solamente es hostil, sino que empieza a utilizar una terminología que al judío lo deja atónito, impotente frente a ella, porque no pensaba que el otro era capaz de llegar a semejantes generalizaciones. Yo cuando tengo que hablar de esto con algunos grupos que tengo sobre oratoria o sobre cómo pasará, lo que llamamos esclarecimiento, lo llamo a este capítulo más errores que palabras. Es decir, ¿cómo hago yo para responderle a alguien que me dice la ocupación israelí en Gaza es peor que los nazis le hicieron a los judíos? Una frase como esta tiene más errores que palabras. Primero, que no hay ocupación judía en Gaza. Los judíos, Israel evacuó enteramente la península de Gaza. Él se está refiriendo a los bombardeos de los lanzamisiles. Pero hay que explicar que hay bombardeos de lanzamisiles y que los bombardeos no son contra una población civil, o hay que explicar mejor que no hay tal ocupación. Porque cualquiera de estas dos explicaciones deja lo fundamental sin ser explicado. Y es que en la frase hubo una banalización tal de la Shoah, del Holocausto, que es lo peor. Ahora, si uno empezara a decir, no, pero no es como la Shoah, ¿cómo puedes comparar el asesinato de 6 millones de judíos con eso? No pudo contestar que no hubo ocupación y que los bombardeos no tienen nada que ver con su descripción, etcétera, etcétera. Uno no sabe por dónde empezar en una frase que tiene más errores de palabras, y eso es lo que paraliza en general al interlocutor. Porque cualquier cosa que responda va a dejar vivas 4 o 5 mentiras. Y entonces es una cuestión táctica. ¿Cuáles son las mentiras que mejor, por el poco tiempo que hay o por la poca atención que hay en un cierto debate, conviene dejarlas ahí hasta la próxima oportunidad? Porque es muy difícil responder a 4 o 5 mentiras juntas. Sobre todo porque cuando se responden, como veremos, aparecen 6 o 7 más inmediatamente. Es decir, es un discurso casi imposible desde el comienzo, este intento de refutación. Y entonces aparece, yo les traje el ejemplo extremo de Galloway, pero los intentos de boicots hacia Israel en estos días fueron permanentes, una cosa que sorprendía en su virulencia. Boicotear inversiones israelíes, académicos israelíes, de mercadería israelí, comestibles en ciertos supermercados que vendían productos israelíes, entraban un grupo de desaforados a sacar esos comestibles. En algunos casos cometieron, en Londres hay uno de ellos, entraron y empezaron a sacar todos los productos que dijeran kosher, o sea, ni siquiera era israelí, era todo lo producto que sonara a judío. Cuando esto llegó a sorprender aún a no judíos, sale hace unos días nada más un editorial en el Financial Times en que denuncia esta nueva judiofobia o antisemitismo ahí llamado, diciendo algo así como que se ha pasado la línea roja. Una cosa es la crítica contra el Estado de Israel y otra cosa es atacar a los judíos, como si los judíos fueran responsables por esa criticable actitud de Israel. A mí me lo mandó un amigo inglés, este editorial, y como muchas veces me toca hacer, tuve que hacer de aguafiestas en ese caso también. Porque había un error conceptual, hay un error conceptual en el editorial.
no hay tal deslizamiento de la judiofobia desde la crítica al Estado de Israel hacia los judíos. Este es otro de los errores. Ya se pasaron, ahora no están. ¿Vieron? No están atacando solamente a Israel, están retirando los productos kosher, ahora están atacando exactamente a los judíos. Y entonces alguien cree que puede detectar exactamente cuándo se ha pasado esta línea. Y me permito decirles que esto es imposible. Antes de decirles por qué, para crear un poco de suspenso, les voy a comentar otro caso que a mi juicio es uno de los más patéticos que he visto en la televisión holandesa, lo pueden ver hasta hoy. A ver si estoy buscando si tengo la fecha, si no, inmediatamente fue el año pasado, pero no tenía la fecha a mano, no la tengo y no tiene importancia. Un profesor de la Universidad Vrije, la Universidad Libre de Ámsterdam, Mehmet Sahin, trata de detectar en un grupo de estudiantes, todos ellos musulmanes, pero no tiene ninguna importancia, créanme, en este caso no tiene importancia que los chicos sean musulmanes. Son musulmanes no muy devotos, parecen, son holandeses, hablan en holandés, y hijos de turcos, por eso son musulmanes, y al ser hijos de turcos tampoco son de los musulmanes más radicales en su islamismo. Pero él trata de detectar, estos chicos tienen 16 años, les voy a resumir rápidamente el programa, trata de detectar en estos jóvenes cuán poca conciencia tiene la gente cerca del Holocausto. Esta era la intención bien puesta en principio de este pobre profesor al quien se le va el programa de las manos y no sabe cómo hacer para detenerlo. Es un ejercicio en dinámica grupal que vale la pena ver y son unos minutos. Porque él pregunta, ¿ustedes saben quién fue Ana Frank? Estando en Holanda, quería saber si fue Ana Frank, empieza a ver algunas dudas, sí, creo que sí, una que murió de tuberculosis, ¿verdad? No murió de tuberculosis, contesta otro, la mataron, la mataron, hasta que uno, como si fuera una varita mágica, dice, bueno, pero yo estoy de acuerdo con lo que hacían con los judíos. Y el profesor ahí se detiene, no solamente que no sabían quién era Ana Frank, sino que no sabían, pero igual estaba bien que la mataran. Y pregunta, ¿que lo que hacían los nazis con los judíos te parece que estaba bien? Sí. ¿Pero estás hablando de matar a los judíos? Sí. Y los 5 o 6 que están ahí, sí. Y agregan, sí. Aparte, ¿qué, usted acaso quiere a los judíos? En la escuela todo el mundo sabe que es así. Vaya a preguntar a cualquiera de nuestra escuela y va a ver que todo el mundo le va a decir que estaba bien lo que hacían con los judíos. Hasta aquí, lo que hacen los chicos es una expresión de judiofobia que debería ser reprimida. El profesor trata de ser lo más abierto posible, azorado como está, y les dice, ¿pero de dónde sacan esto? ¿Pero por qué hay que hacer? ¿Pero no ven lo que hacen los judíos? ¿No ven lo que están haciendo en Gaza? Dice uno de los jóvenes, como diciendo. El Holocausto estuvo bien porque ya se podía prever lo que iban a hacer los judíos en Gaza. Además que traten ustedes de ver las proporciones en las que están hablando los chicos. Me alegra que veas el lado cómico de esto, que es más bien trágico, pero el hecho es que aquí el profesor cae en la trampa, una trampa irreversible. Y le dice, pero eso es una cuestión política. No todos los judíos están de acuerdo con lo que están haciendo en Gaza. Y ahí está, más errores que palabras. Porque ¿qué tiene que ver cuántos judíos están de acuerdo con lo que no están de acuerdo? ¿De qué está hablando cuando dice lo que están haciendo? Parece ser que estuviera escondiéndose el crimen más grave de la historia humana. Y fundamentalmente, eso es lo que hace que el Holocausto no sea justificable, que no están todos de acuerdo con lo que se cometió en Gaza. ¿Cómo se sale de una trampa de este tiro y lo hace un profesor que justamente venía a tratar de despertar conciencia acerca de este problema? Y ahora sí, que les he contado los dos casos, quiero decirles que no hay tal deslizamiento de la judeofobia cuando uno deja de atacar a Israel y pasa directamente a atacar a los judíos, sino hay simplemente una conclusión natural de lo inicial. Porque el odio de grupo que antes se volcaba contra el judío individuo,
a quien no había que darle derechos. La Asamblea Nacional Francesa debate 3 años si liberté, égalité, fraternité tenía aplicaté también para los judíos. Esto de por sí debería llamar la atención. Una revolución que nace para la igualdad de todos se pregunta y se repregunta y se vuelve a preguntar si a los judíos también puede hacérselos caber en un concepto de igualdad. Si acaso, y este es el debate, si son corregibles o no son corregibles. No contra el individuo judío al que había que privar de derechos, no ya se vuelca la judeofobia contra la religión judía y la demoniza, una religión que utiliza sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera contra la comunidad judía. Hoy la judeofobia mayormente se vuelca contra el país de los judíos, contra el Estado de los judíos. Una vez que esto se entiende, el resto es sencillo. Por supuesto que si está atacando al Estado judío, en algún momento va a caer a decir que el Estado judío es culpa de los judíos, porque finalmente es obra de los judíos. No es que después ha exagerado su principio y primero empezó a atacar a Israel por lo que están haciendo en Gaza y después cayó en el error de generalizar esto a todos los judíos. El odio es odio judeofóbico. Él viene a descalificar de todos los países del mundo a uno y solamente a uno. Hay un solo país del que pide certificado de Inmaculada Concepción. Hay un solo país del mundo del que pide un prontuario policial de que él nunca comete errores. Hay uno solo el que está controlando con lupa y telescopio para ver cuáles son sus excesos y cuáles son los errores que cometen todos los demás. Eso es la típica demonización de la judeofobia. Y después, cuando tiene que aplicarse esa demonización, por supuesto que va a abarcar a los judíos. Insisto, el Financial Times y este profesor no se dieron cuenta de que no hay una primera etapa de atacar a Israel y una segunda etapa de atacar a los judíos. El proceso es el mismo. Es un odio judeofóbico que empieza a atacar a Israel porque estamos en esa etapa y después naturalmente se vuelve contra los judíos. No hay salida, les voy a tratar de mostrar también que en ese discurso no hay salida sino volcarse contra los judíos. Y voy a tratar de aplicarlo eso al caso uruguayo incluso. Porque los mitos de la judeofobia en sus distintas etapas, y a mí prefiero no llamarla en general la nueva judeofobia, como muchos dicen, el nuevo antisemitismo de esta época, porque no es nuevo, es la misma. Es decir, nuevo pareciera que hay un fenómeno novedoso. El fenómeno no es novedoso, es el mismo que viene con nuevos mitos, que se aplica de distinta manera. Incluso no viene con nuevos mitos, viene con los mismos mitos, pero hay un objeto distinto de estos mitos. En la judeofobia religiosa, los judíos eran un cuerpo extraño, porque no podían servir al Dios que se había encarnado en Jesús, el Dios de la Iglesia, y entonces este cuerpo extraño pasaba a ser un grupo de herejes o de blasfemos o de gente enojada con Dios, o que Dios estaba enojado con ellos, o que tenían pactos con el diablo, etcétera, etcétera. Cuando la judeofobia pasa a ser más folk, en el sentido nacional étnico, los judíos son un cuerpo extraño en la nación, ya no son en la fe, son en la nación, son un problema, traen influencias nefastas contra lo más prístino de la nación que los está albergando, o cuando se lleva esto al grado demencial de lo racial, están impurificando la perfección de la raza aria alemana. Hoy, Israel es un cuerpo extraño, igual, el mismo mito. O en su versión moderada, es un cuerpo extraño en un mundo árabe musulmán, porque finalmente si uno abre el mapa ve ahí un gran imperio árabe musulmán y en el medio un pequeño estado que está ahí, y utilizo estos términos, artificialmente incrustado, es un cuerpo extraño. O en su versión más extrema, porque en cada caso hay, en el primero, la versión más moderada diría que son herejes, la más extrema es que son deicidas, en el segundo caso o es que son
un cuerpo extraño en la nación o que impurifican la raza. En este tercer caso, en esta tercera etapa, o es un cuerpo extraño en el mundo árabe musulmán, o es un cuerpo extraño en la familia de las naciones. Es un país que debe ser expulsado de la familia de las naciones. Es el único que tuvo constantes intentos de ser expulsado de las Naciones Unidas. Que uno podría preguntarse, casi tendría menos dolores de cabeza Israel si no estuviera en las Naciones Unidas, pero es muy simbólico. La expulsión del único país judío de las Naciones Unidas era: nos hemos exorcizado de este cuerpo extraño que está aquí, que es la causa de males. Y aquí viene el segundo gran mito, en sus distintas etapas. Este cuerpo extraño comete el máximo crimen. El máximo crimen es, en la etapa religiosa, el deicidio. No hay nada peor, nada imaginablemente peor que matar a Dios. Entonces, estos individuos no solamente no son como nosotros, sino que son capaces de lo peor, lo que nosotros nunca en la vida ni nos acercaríamos a poder hacer. En la etapa nacional, los judíos son los culpables, los potencialmente culpables de clavarle un puñal a la nación. Son la quinta columna permanente. Así surge en Alemania, en donde esto se plasmó con mayor visibilidad, el gran mito del puñal en la espalda. Alemania durante la Primera Guerra Mundial, esto lo hablamos un poco en las conferencias sobre la Primera Guerra Mundial, debido a que se conmemoraban un siglo de la misma. Alemania se veía a sí mismo ganando la Primera Guerra Mundial. Repentinamente, por ponerlo de algún modo, pierde la guerra. Parecía que en el mar estaba superando a los ingleses, pero no, terminan siendo derrotados en lo que les parecía que era una gran victoria. Entonces había que explicarlo de alguna manera. Y la explicación fue: en el frente interno nos clavaron un puñal. Aquí viene el mito del puñal en la espalda. Por supuesto que no hubo ningún puñal, ni ninguna espalda, ni ninguna traición. Perdieron la guerra. Pero había que explicarlo de algún modo. ¿Y quién era el candidato óptimo para heredar este crimen nefasto, máximo, de clavarle un puñal en la espalda a la nación a la que debía servir? Y no tenía ninguna importancia, como vamos a ver, que más judíos morían combatiendo por Alemania en proporción que no judíos. No tenía ninguna importancia las medallas que ganaran. No había manera de cambiar el mito arraigado. No hay argumentos que puedan con grandes mitos. Y en la tercera etapa, en la de hoy, ¿cuál es este máximo crimen? Se va perfilando de otras maneras, se va perfilando con distintos detalles, pero lo voy a resumir en un término: genocidio. Este es un país genocida. Este es un país que no merece existir. Porque un país, o como lo llama Evo Morales en este lenguaje pleonástico en el que abundan los judeófobos, es un Estado terrorista. Ustedes imagínense la descripción. Un Estado terrorista es un Estado que no debería existir. No estamos, y después alguien vendrá, yo creo que maliciosamente, a tratar de presentarlo como, bueno, que no se puede criticar a Israel y ya uno es definido como judeófobo. Esto es un desafío constante. Y aquí nos vamos a detener en un rato entre la diferencia entre la crítica y el tema que nos ocupa hoy, que es la demonización, que no tiene que ver con la crítica. Decir que Israel es un Estado terrorista no tiene nada de crítica, no hay crítica en la palabra. Esta es una etiqueta que descalifica de raíz. Ningún Estado terrorista no puede cometer sino actos viles. Y ser el único país en la tierra que merezca la definición de Estado terrorista pone el mito en su dimensión exacta. No son más deicidas, no es un Estado deicida, no es un Estado que nos clava un puñal, es un Estado terrorista. Esta es la tercera etapa. Y por lo tanto, este cuerpo extraño que comete el máximo crimen, además, la gran pregunta es ¿cómo puede cometerlo? Y la respuesta es porque tiene una propensión a manipular a los demás.
Este es un Estado manipulador, pero vamos por etapas. Es un pueblo con gran poder, abundaban las acusaciones de ciertos clérigos a reyes o a nobles de que estaban siendo manejados por judíos, cuando no había judíos en ningún lugar para manejarlos. Lope de Vega tiene algunos poemas acerca de Góngora, de cómo está controlando, cuando ya no había ningún judío en España para controlar durante siglos y siglos, y sin embargo estaba esa obsesión con que los judíos nos controlaban. Y en la etapa actual es Israel el que controla, los medios, la banca, es decir, no tiene ninguna importancia que la mayor parte de los medios y la prensa estén en contra de Israel. Es decir, el mito sobrevive solo, no requiere ninguna verificación en la realidad. Pero otra vez lo que quiero tratar de mostrar es cómo esta evolución del mito judeofóbico termina aplicándose hoy contra el Estado de los judíos y por supuesto que después va a abarcar a los judíos en su conjunto. Porque es como decir, el mito que nos habla de una religión sangrienta que utiliza sangre de niños para hacer matzá. ¿Es posible que no salpique a un judío que no hace matzá? Es decir, y si él no es religioso ni come matzá, si es un judío laico, no va a ser salpicado por mito. Pero cuando la mentira que se está propagando es de tal dimensión, no hay ningún judío que pueda quedar indemne frente a la misma. Y hoy es lo mismo, cuando el Estado de los judíos, la única creación nacional de los judíos, es un ente terrorista, ningún judío quedará exento en algún momento del ataque merecido por haber generado semejante Estado. La gran pregunta que nos deberíamos hacer en un marco académico como es la Universidad de Oort es si acaso hay criterios académicos o criterios objetivos que nos permitan diferenciar la crítica de la demonización. Es decir, porque insisto en que este es un Rubicón, el pasar de una a otra cambia totalmente en la forma de abordar el debate. Uno no responde a la demonización como si fuera un argumento. El momento en que no hay peor error que comete el judío, no el judío, el demócrata, cuando quiere responder a una demonización como si fuera una opinión. Y en ese momento acepta el banquillo de los acusados más tenebroso imaginable y comienza desde ahí a tratar de defenderse de lo indefendible. Es imposible defenderse frente a los judíos dominamos el mundo. ¿Cómo uno podría defenderse frente a tal argumento? Que es tan poco posible defenderse a él como que comemos sangre de niños, o que somos deicidas, o que no hubo holocausto. Todos estos mitos son de una dimensión tal demonizadora que no permiten ningún argumento para ser refutados racionalmente. Y cualquier argumento que se intente permite que el mito pase a ser opinión. Este es el gran logro del demonizador. Apenas logra que el que va a refutarlo lo haga con argumentos racionales, ha logrado entonces que su mito se transforme de ofensa y de agresión en opinión. Y ya es un laurel al que no va a renunciar en ningún momento. Entonces vuelvo. ¿Se puede establecer parámetros objetivos para saber cuándo se cruza ese Rubicón de la crítica a la demonización? Yo creo que sí. Uno es el lenguaje, y es lo que nos reúne hoy. El lenguaje utilizado revela en mucho cuando uno no está criticando. Es decir, si uno, para tomar el ejemplo de hoy en día, comienza diciendo, yo no tengo nada en contra de los judíos, lo que me molesta mucho es la ocupación, y dice esto así, suena convincente para muchos, aún judíos, aquellos muy abiertos y que siempre están dispuestos a recibir cualquier tipo de crítica y a sumarse a esta crítica. Pero si el otro, a los 15 segundos que se le permite dejar hablar, agrega que Israel es un estado nazi o un estado de apartheid, ahí ha pasado el Rubicón. O sea, está claro que lo que él decía que le molestaba, la
supuesta ocupación era simplemente una excusa para poder decir lo final, que era una deslegitimación total del Estado de Israel. Porque no hay, digamos, ocupaciones en este mundo, aunque les sorprenda, hay decenas, por no decir centenares. Diferencias territoriales entre países, casi no hay países que en sus fronteras no tengan diferencias y consideren territorio ocupado algo de otro país. Decenas y decenas de ejemplos. Ahora, si uno dice la ocupación, solamente se refiere a Israel. Pero transformar a esta ocupación en el crimen más horrendo que podría ocurrir, y por lo tanto ponerlo al nivel de la demonización judiofóbica, es precisamente lo que le permite pasar el Rubicón y empezar a decir que Israel es un Estado, por esta ocupación, un Estado nazi, un Estado apartheid, etcétera, que revela de inmediato la intención o el impulso que está empujando al agresor. Voy a empezar por un discurso de uno de los padres de la Iglesia, Juan Crisóstomo, que allá por el siglo IV reprende a los cristianos de Antioquía porque confraternizaban con judíos. Y entonces dice en uno de sus 8 discursos, el primero de ellos, Juan Crisóstomo, los judíos sacrifican a sus hijos e hijas a los demonios, ultrajan la naturaleza, trastornan las leyes de parentesco, son los más miserables de entre los hombres, lascivos, rapaces, codiciosos, pérfidos, bandidos, asesinos empedernidos. Ustedes noten el tipo de lenguaje, porque créase o no, es el tipo de lenguaje que caracteriza a la judiofobia de hoy. Se despeña hacia lo demencial a una velocidad asombrosa, no utiliza los mismos términos, pero utiliza el mismo método, de un modo, imagínense quién podría contestar a semejante argumentación, entre comillas. Pero me interrumpí, sigue. Destructores poseídos por el diablo, solo saben satisfacer sus fauces, emborracharse, matarse, mutilarse unos a otros. Han superado la ferocidad de las bestias salvajes, ya que asesinan a su propia descendencia para rendir culto a los demonios vengativos que tratan de destruir la cristiandad. Supongo que después de decir todo esto, Juan Crisóstomo hizo y volvió a lanzarse porque les voy a traer casos actuales de similares retahílas de agresiones. Pero lo más notable, y yo lo traigo en mi libro por eso, es que en el segundo discurso cambia. Porque se ve que alguien en Antioquía le vino a decir, Juan, se te fue la mano. Yo nunca vi a los judíos matar a sus hijos para ofrecerlos a los demonios, etcétera, etcétera, vengativos que tratan de destruir la cristiandad. ¿Por qué digo que supongo que ocurrió así? Porque en el segundo discurso dice Crisóstomo, no es necesariamente cierto que los judíos devoren a sus propios hijos, pero de todos modos mataron a Cristo, que es peor. Y aquí viene el quid de la cuestión. Porque endilgar mendazmente crueldades a los judíos está justificado para él, en aras de denunciar un mal mucho mayor, un crimen mayor que es irreversible. ¿Qué importancia tiene si matan a sus hijos o no matan a sus hijos? Después de todo mataron a Cristo y eso es muchísimo peor. Entonces eso me permite decir todo lo demás, que son meros detalles en el camino para denunciar el problema de la judeidad. Este es la misma mecánica, yo lo trabajo en un artículo al que llamo la mecánica mental del antisionista. Es la misma mecánica mental. Él puede decir que los israelíes bombardean hospitales y que matan a niños y que murieron ya 1000 niños palestinos y que los desangran y qué sé yo, y alguien va a decirle, pero estaban lanzando misiles, ¿no eran que bombardearon un hospital? Y él dice, bueno, pero ¿qué importancia tienen estos datos? Si después de todo, lo peor es la ocupación. Entonces ya esa ocupación es el crimen mayor al cual puede someter todo lo demás, supeditar todas las mentiras que agregue, porque hay un crimen mayor que no podría ser superado en los crímenes que comete la humanidad. Tengo algo para desanimar a aquellos que piensen, bueno, pero esto lo dijo Juan Crisóstomo en el siglo IV, ya no representa.
no representa, en el siglo V, cuarto, quinto, en el medio, ya no representa a nadie. ¿Quién se refiere hoy a Juan Crisóstomo? Y los voy a decepcionar. Primero, que Crisóstomo es venerado todos los 27 de enero por la Iglesia. Es un santo de la Iglesia. Este es uno de los problemas que tiene el pueblo judío con la Iglesia, la veneración de aquellos que propagaron el odio antijudío, que debería ser con cierta limitación. Nosotros no somos quienes para meternos en la vida de la santología, pero cuando la veneración pasa a ser de un caso tan extremo, en algún momento puede provocar que este odio sea reconstruido. Pero además, peor aún, el Papa Benedicto VI, en una audiencia general el 19 de septiembre del año 2007, habla de Crisóstomo, del que acabo de leerles lo que les leí, y dice: es uno de los padres más prolíficos, quien hoy sigue vivo también por sus obras, una exquisita sensibilidad humana, un pastor de almas a tiempo completo. Y escuchen ahora la frase primordial: toda intervención suya se orientó siempre a desarrollar en los fieles el ejercicio de la inteligencia, de la verdadera razón, para comprender y traducir en la práctica las exigencias morales y espirituales de la fe. Roguemos al Señor para que nos haga dóciles a las enseñanzas de este gran maestro de la fe. Ni una palabra de reserva. Todo lo que dijo siempre fue para animar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto quiere decir que la Iglesia sea poderosamente judeofóbica? Para nada quiere decir eso. Simplemente lo traigo porque hoy aparece esta condonación, este perdón, esta indulgencia frente al discurso judeofóbico obvio, aparece en otros que se presentan como, bueno, saltean el discurso y lo dejan ahí picando, y los demás sabrán qué tienen que deducir. Lo mismo que hizo Benedicto con Crisóstomo, hizo hace poco un periodista de la CNN, para colmo judío, Wolf Blitzer. Wolf Blitzer entrevista a Osama, un segundo les voy a decir el apellido, Adnan, si no me equivoco, que es el... No lo encuentro aquí. Bueno, no tiene importancia. Está en CNN, en YouTube, lo pueden ver, que es el vocero del Hamas. Supongo que es uno de los pocos del Hamas, no lo digo despectivamente, aunque no tendría problema en agregar desprecio a la definición, que sabe inglés. Y por ser uno de los pocos, lo entrevistan mucho en CNN. Ustedes imagínense, la CNN necesita tener ilustres visitantes para ser entrevistados. Entonces entrevista a un señor que representa a una organización que dice en su plataforma que hay que matar a todos los judíos, que hay que destruir Israel, que el mundo sea islámico, etcétera. Una organización que promueve la pedofilia, que promueve el flagelar a los que beben alcohol. Digamos, una organización terrorista como pocas. Pero hay algo más grave en la entrevista de la CNN a Adnan, a Osama. Y es que, gracias a Membri, que es un sitio de internet que recoge todo lo que dicen las televisiones árabes e iraníes sobre los judíos e Israel, y lo presentan ahí catalogado, sin comentarios, sin explicaciones, con subtítulos, pero si quieren perlas reales y están algún día preparados para no dormir toda la noche, métanse en Membri y vean lo que ocurre ahí. Pero este señor, gracias a Membri, se sabe que en un programa, en una televisión árabe, dice lo siguiente. Es sabido, porque hay evidencias históricas, que los judíos utilizan sangre de niños para hacer su pan ácimo en la Pascua. Lo dice en televisión. La primera pregunta que uno se hace es, después de este programa, la CNN vuelve a entrevistarlo. Ustedes traten de pensar en una acusación mucho menor. Si alguien dijera por televisión, los negros son un grupo de mugrientos, haraganes, perezosos, que, no sé, que perturban a la cultura occidental. ¿Ustedes creen que una persona que dijera esto después va a ser entrevistada
en la CNN si no es para recibir un palo. Si fuera así, no hay problema en que lo entrevisten. Acá alguien dice en televisión que los judíos usan sangre de niños en sus rituales y es vuelto a entrevistar por la CNN. Cuando está por terminar la entrevista, en los últimos 5 minutos, después de que volvió a demonizar a Israel durante todo el reportaje, Wolf Blitzer le pregunta, hay algo que yo no puedo dejar de preguntarle, y es, usted ha declarado en televisión que los judíos usan sangre de niños, etc. ¿Usted realmente cree eso? Los 5 minutos posteriores son kafkianos, porque Osama elude la pregunta. En ningún momento dice si él cree o no cree en esto. En ningún momento desmiente que él haya dicho esto en televisión. Aprovecha los 5 minutos restantes para seguir demonizando a Israel. Dice que Israel va a meter a todos los palestinos en campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo más llamativo. Cuando termina, el periodista de la CNN, Wolf Blitzer, le dice, I would have expected another answer. Yo hubiera esperado de usted otra respuesta. Eso es todo lo que llega a decir respetuosa y amigablemente al otro que le dice todo el tiempo, Wolf, mira, Wolf, tú, Wolf, lo trata de Wolf. ¿Hay algún otro grupo del que se pueda decir semejantes brutalidades y ser recibido en una cadena internacional de televisión respetuosa y amigablemente, sin ninguna exigencia de arrepentimiento ni de corrección, nada, y permitirle que siga como si nada? Ese discurso, lo que acabo de leerles de Benedicto hablando de Crisóstomo, es exactamente trasladado a hoy lo que hacen los periodistas de la CNN, de la BBC y de tantos otros medios con respecto a la mitología judeofóbica de hoy. Por eso lo llaman en un artículo los nuevos sacerdotes medievales. Son periodistas los que cumplen esa función hoy. En el medioevo había sacerdotes que proclamaban el deicidio, el uso del crimen ritual, etc. No era la doctrina de la Iglesia, jamás fue la doctrina de la Iglesia, ni el deicidio ni el crimen ritual. Pero había sacerdotes que lo propagaban. Y esos mismos sacerdotes, después cuando explotaba el odio, podían decir que estaban decepcionados por la conducta violenta de sus propios feligreses. Como escribió alguien, Darsheimer, salían a defender a los judíos del odio que ellos habían provocado. Hoy, el periodista de la CNN y de la BBC cumple esa función. Él propaga el odio, él permite la demonización, ya no de la religión judía, ahora del Estado judío, y después cuando hay atentados terroristas, después cuando se mata judíos, él puede decir que está en el medio, él no está ni a favor de la organización troglodita del Hamas, ni a favor de la democracia israelí, está en el medio, él es ecuánime, pero él es el que propaga esta demonización permitiendo legitimar a aquellos que salen con los argumentos ya no trasladados, este no era un mito trasladado, Osama no decía que los israelíes usan sangre de niños, dice que los judíos usan sangre de niños, lo que de alguna manera vuelve a probar mi tesis de que no hay ningún deslizamiento, la judeofobia es la misma, pero se aplica contra el objeto que es más legitimable en el odio. Y hoy el poderoso, entre comillas, vendría a ser Israel. Entonces, como dice Pilar Rahola, contra Israel se vive bien. Uno puede atacar a Israel porque sabe que no hay constricciones morales. Al poderoso se lo puede atacar. Y eso es lo que hace de la judeofobia un odio tan eficaz y tan constante. El lenguaje delata al odio. El lenguaje es el Rubicón, el primero de los criterios para saber cuándo se ha pasado a la demonización. En las Naciones Unidas, quien fue en una época, hace no muchos años, el presidente de la Asamblea General, no el presidente de las Naciones Unidas, sino el presidente de la Asamblea, que era Manuel de Escoto, un sacerdote nicaragüense sandinista. En un momento hace un discurso en donde claramente muestra este lenguaje demonizador, vestido de, yo no tengo nada en contra de los judíos, porque de Escoto es más sutil todavía que no tener nada en contra de los judíos. Dice, cada uno tiene distintas relaciones con países, hay países que me son indiferentes,
Hay países de los que me siento distante. Con Israel no. A Israel lo amo. Siento amor por Israel. Y por eso no puedo permitir que sigan crucificando a los palestinos. Como nos ama, no puedes permitir que sigamos crucificando. Lo dice un sacerdote. Que en esta sola frase hay una carga judiofóbica pocas veces vista. No hace falta ser un gran erudito para demostrarlo. Lo que él hace es utilizar un vocabulario que en quien está escuchando despierta todas las asociaciones del caso. En el 2002 hubo un atentado terrorista en Belén que hizo que los terroristas se ocultaran en la iglesia de la Natividad. Y estuvieron ahí hasta que llegaron las fuerzas de Tzal, del Ejército de Defensa Israelí, para capturarlos. Ahora, viendo que estaban en una iglesia tan sagrada para el cristianismo, lo que decidieron hacer es sitiar la iglesia y esperar a que los terroristas salieran para no tener que irrumpir en la iglesia y cuando salieran apresarlos. En el diario La Stampa, que es uno de los diarios más importantes de Italia, sale en la tapa una caricatura en donde se ve a Jesús y María en la iglesia, uno diciéndole al otro, ¿nos van a crucificar otra vez? Es decir, lo que fue un acto humanitario del ejército israelí para no irrumpir en la iglesia era presentado con una carga judiofóbica que no tiene límites, en donde vienen los israelíes a crucificar otra vez. Ustedes entiendan que acá no hay israelíes, es decir, es presentado, él puede decir 50 veces, yo no tengo nada en contra de los judíos, lo que me molesta es Israel, pero Israel no crucificó a nadie. Fuimos los judíos los que crucificamos a Jesús, para ponerlo en términos irónicos y entre comillas. Entonces, esta acusación por la cual se ha asesinado a cientos de miles de judíos a lo largo de los siglos, en vez de despertar un profundo arrepentimiento y un pedido de disculpa y decir esto debe ser exorcizado, debe ser anulado de la conciencia colectiva de la cristiandad, vuelve el diario sobre lo mismo, acusando ahora a Israel de que otra vez, como decía Manuel de Escoto en las Naciones Unidas, los judíos van a crucificar, los israelíes van a crucificar otra vez. Por eso los quiero tanto, yo los quiero tanto que no les puedo permitir que sigan crucificando a los palestinos. Estos, y voy a dar algunos más, son ejemplos de cuando el lenguaje delata la judeofobia. Y cuando una sola palabra es suficiente para que uno entienda, yo no puedo ahí remitirme a explicar. No, pero ¿qué le puedo contestar a un argumento como este? Señor de Escoto, nosotros nunca crucificamos a nadie. Ese día yo no estaba, no sé de qué me está hablando. Decir, los palestinos no son crucificados. O sea, hay árabes que son crucificados hoy en día, son los árabes cristianos que están siendo crucificados por los islamistas, que a ustedes los tienen sin cuidado. ¿De qué está hablando? Es decir, esto de más errores que palabras, ¿por dónde puedo comenzar a responder una frase? La respuesta es no puedo comenzar. Entonces, frente a un caso de demonización, todo lo que uno tiene que hacer es denunciar la demonización, mostrarle a de Escoto que lo que está haciendo es una agresión judeofóbica, pero no responder al contenido de esa agresión, sino denunciar la agresión como tal. Cuando Chávez, del cual vamos a hablar, ya veo que se está acotando el tiempo y quisiera que ustedes puedan intervenir con alguna aclaración, lo que fuere. Mañana nos vamos a dedicar al caso latinoamericano. Pensé que hoy llegábamos, por suerte, el expresidente venezolano me permite introducirme un poco en el caso latinoamericano. Hace su famoso discurso de Navidad, en donde dice, creo que fue en el 2006, pero otra vez creí que lo tenía anotado, en mis apuntes anoto menos de lo que me doy cuenta, pero un año parecido, y él en su discurso de Navidad dice, los mismos que crucificaron a Cristo se han apoderado de los recursos de la humanidad. Y en la comunidad judía se comenzaron a preguntar, ¿se habrá referido a nosotros? Creo que el debate continúa hasta hoy. Hay gente que dice, pero él no dijo judíos, tampoco hay que ser malintencionados. Había dos partes en el discurso. Los que crucificaron, acusación medieval, se apoderaron de los recursos de la humanidad. Este es el mito judeofóbico moderno, los judíos dominan el mundo. Uno no podría terminar esta frase y decir, y bueno, que uno no puede criticar a Israel y ya te acusan de judeofóbico.
que acá el lenguaje delata la judeofobia es cristalino como el agua. Bueno, no es el único criterio el lenguaje, pero es el que más nos va a ocupar. Yo iba a darles algunos ejemplos de la vida de Uruguay de hoy. No crean que no vamos a tocarlos. El tema es que el material es bastante y quisiera dejar un poco tiempo para preguntas y respuestas. Con todo, espero que ninguno ya sepa que no va a venir mañana, porque aquellos que creían que hoy íbamos a hablar también de la cuestión uruguaya, como bien anunció David, se van a ir ansiosos para mañana, y mañana nos vamos a dedicar a qué ocurrió en el Uruguay en este tiempo, que es bastante paralelo a lo que ocurrió en Latinoamérica, lo único que para bien del Uruguay, digamos que acá sorprendió más. Hubo un cambio de rumbo muy claro, no era un cambio tan notorio en otros países. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar mañana.